¿Alguna vez has sentido como una persona que juraba quererte se convierte, con el tiempo, en alguien completamente irreconocible? ¿Cómo esa sonrisa que antes te hacía sentir seguro ahora solo te genera inquietud? ¿Cómo esas palabras suaves se transforman poco a poco en herramientas de manipulación? ¿Cómo alguien que decías amar termina usándote no solo como objeto emocional, sino como arma contra ti mismo? Hoy vamos a hablar de algo que pocas personas están dispuestas a reconocer, cuando un narcisista cruza la línea hacia lo que podríamos llamar verdaderamente maligno. No hablamos de alguien que simplemente tiene heridas emocionales o que actúa desde la inseguridad. Hablamos de una persona que ha hecho una elección consciente de hacer daño, de causar dolor deliberadamente, de usar su inteligencia emocional no para sanar, sino para destruir. No todos los narcisistas son iguales. Algunos luchan con sus propios demonios, pero no buscan lastimar. Otros, sin embargo, han elegido el camino oscuro. Han aprendido a usar las emociones ajenas como moneda de cambio, a manipular la realidad de quienes les rodean, a controlar, a humillar y a destruir con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo, lo hacen sabiendo exactamente lo que están haciendo. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero familiar. Todo parece tranquilo, conoces cada curva, cada sombra. Pero de repente, algo cambia. El aire se vuelve pesado. El cielo se nubla. Un paso más y caes en una trampa que no viste venir. No fue casualidad. Fue intencional. La persona que caminaba detrás de ti ya sabía que caerías. Quizás incluso lo planeó. Así es como actúa un narcisista que ha cruzado la frontera. Ya no se trata de control emocional. Ya no se trata de necesidad de validación. Ahora se trata de poder. De dominio. De una voluntad fría y calculada de herir, de confundir, de desestabilizar y de disfrutar mientras lo hace. En este viaje, exploraremos las 15 señales profundas que revelan cuando un narcisista ha abandonado cualquier vestigio de moralidad. Señales que van más allá del comportamiento tóxico habitual y entran en terreno peligroso, incluso perverso. Si alguna vez has tenido la sospecha de que quien estuvo a tu lado no solo era dañino, sino realmente malvado, entonces este contenido es para ti. Primera señal: comienzan a distorsionar la realidad para hacerte dudar de ti mismo. Esto no es un simple malentendido. No es un te estás confundiendo casual ni un error de memoria inocente. Es algo mucho más oscuro, más sistemático, más calculado. Es una técnica llamada gaslighting, y es una de las formas más silenciosas, devastadoras y comunes de abuso psicológico. ¿En qué consiste? En hacerte dudar de ti mismo. De lo que viste. De lo que sentiste. De lo que viviste. De lo que sabes que es verdad. El narcisista no lo hace desde el descuido, sino desde el dominio. Desde una necesidad de control tan profunda que llega a reescribir tu percepción de la realidad. Comienza con pequeños detalles: eso nunca pasó, estás exagerando, estás siendo muy sensible. Pero poco a poco, la manipulación se vuelve más aguda, más cruel, más destructiva. Tú recuerdas una discusión dolorosa, y ellos dicen que lo inventaste. Tú señalas una falta de respeto, y ellos responden con burla: ¿eso te ofendió? Eres demasiado débil. Tú sientes que algo no está bien, pero ellos te aseguran con una sonrisa que todo está en tu cabeza. Que tú eres el problema. Que estás loco. Y lo dicen con tal firmeza, con tal frialdad, que comienzas a dudar. Y cuando dudas de ti mismo, ellos ganan. Porque ya no necesitas que te controlen desde fuera. Ahora tú mismo comienzas a autocensurarte. Ya no confías en tu intuición. Ya no sabes si tus emociones son válidas. Empiezas a depender de ellos para interpretar la realidad, para saber qué es normal, qué es real, qué es verdad. Ese es el propósito del gaslighting: destruir tu autonomía emocional. Romper tu confianza interna. Aislarte de tu propia claridad. Porque mientras tú no puedas confiar en ti,
estarás más dispuesto a creerles a ellos. A obedecer. A callar. A quedarte. Un narcisista sano, si es que puede haber algo así, no utiliza esta táctica. Una persona con heridas emocionales puede, a veces, caer en este tipo de invalidación sin darse cuenta. Pero un narcisista maligno, uno que busca control absoluto, utiliza el gaslighting como una herramienta milimétricamente diseñada para minarte, confundirte y quebrarte. Y lo hacen con maestría. No gritan. No siempre humillan. A veces, incluso parecen comprensivos. Pero debajo de ese tono suave, hay un juego mental que busca someterte. Porque si logran que tú dudes de ti, pueden hacer contigo lo que quieran. Y tú, poco a poco, dejarás de resistirte. La primera señal de que estás ante un narcisista destructivo no es el grito, ni el insulto directo. Es la calma con la que niegan lo evidente. La seguridad con la que te acusan de imaginar cosas. La frialdad con la que voltean la historia a su favor. Y lo más peligroso, el momento en que tú, sin darte cuenta, empiezas a creerles. Recuerda esto, cuando alguien te obliga a cuestionar repetidamente tu memoria, tus emociones y tu percepción, no estás perdiendo la razón. Estás siendo manipulado. Segunda señal, dejan de ver a las personas como individuos y empiezan a verlas como recursos. Al principio, puede parecer afecto. Interés. Encantó. Puede que incluso creas que conectaron contigo profundamente. Que hay algo especial entre ustedes. Pero con el tiempo, la verdad comienza a salir a la luz. Para un narcisista maligno, las personas no son personas. Son herramientas. Son recursos. Ya no te miran como alguien con historia, emociones, necesidades o sueños propios. Te miran como una fuente de algo que ellos quieren. Puede ser atención. Puede ser admiración. Puede ser dinero, estatus, sexo, compañía, contactos sociales, apoyo emocional o validación constante. Lo que sea que puedas ofrecer, se convierte en tu único valor para ellos. Y cuando ese valor se agota, o simplemente encuentran a alguien que se los dé con menos resistencia, te descartan sin dudarlo. Te tratan como algo prescindible. Como si nunca hubiera significado nada. Como si todo lo que diste, todo lo que compartiste, todo lo que entregaste, no tuviera peso alguno. Un narcisista común puede actuar de forma egoísta, puede manipular para obtener beneficios. Pero el narcisista maligno va más allá. No solo toma lo que necesita, se siente con derecho a hacerlo. Justifica su explotación emocional como algo natural. Como si el mundo estuviera allí para servirle. Como si tú fueras un personaje secundario en la película de su vida. Y lo peor es que lo hace con frialdad. Sin culpa. Sin arrepentimiento. A veces, incluso con orgullo. Se jactan, aunque sea internamente, de haber conseguido lo que querían sin que tú te dieras cuenta hasta muy tarde. De haberte usado tan hábilmente que no notaste el daño hasta que ya estabas vacío, desgastado, confundido. Porque para ellos, todo se reduce a una lógica perversa: si tú me diste algo, fue porque yo lo merecía. No reconocen el abuso. No reconocen la manipulación. En su mente distorsionada, todo es parte de su derecho a obtener lo que desean. Y tú, que al principio te entregaste con amor, con confianza, con buenas intenciones, te das cuenta demasiado tarde de que estuviste siendo consumido, no valorado. Esta señal es devastadora porque no solo rompe tu autoestima, rompe tu sentido de humanidad. Te hace sentir como si nunca hubieras sido visto realmente. Como si todo lo que representabas fuera reducido a lo útil, a lo funcional, a lo que podía ser explotado. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar: tu valor no depende de lo que das. No eres un recurso. No eres un objeto. No estás aquí para sostener a quien no ve tu alma. Y en el momento en que te das cuenta de que alguien te ve solo como un medio para su propio fin, es el momento de marcharte. Porque amar no es ser útil. Y quien solo te ve como recurso,
jamás sabrá lo que es amar. Tercera señal, disfrutan viéndote sufrir. Y no es por accidente. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Donde aún se aferran a la idea de que el narcisista solo no sabe amar, que es una persona herida, que actúa desde la inmadurez emocional. Pero esta señal lo cambia todo. Porque cuando alguien se queda mientras tú lloras, y sonríe. Cuando alguien provoca tu ansiedad a propósito, solo para ver cómo reaccionas. Cuando alguien busca activamente quebrarte emocionalmente, eso no es ignorancia. Es crueldad consciente. Un narcisista maligno no solo se alimenta de atención. También se alimenta de dolor. Y, muchas veces, ese dolor es el tuyo. Tu llanto no les incomoda. Les confirma su poder. Tu sufrimiento no los frena. Lo celebran internamente. Porque en su lógica torcida, cada vez que te ven caer, ellos suben un escalón más. Cada vez que pierdes la calma, ellos recuperan el control. Tu sufrimiento es su victoria silenciosa. Y lo más peligroso es que no lo hacen con gritos, ni violencia visible. Lo hacen con estrategias sutiles. Te ignoran cuando más los necesitas. Te dan cariño, y luego lo retiran sin explicación. Te hacen sentir culpable por tener emociones. Te provocan hasta romperte, y luego te acusan de exagerar. Y si tú reaccionas con dolor, con rabia o con desesperación, ellos se sienten validados. Lo logran. Te manipulan desde dentro. Porque lo que más disfrutan no es verte sufrir físicamente, sino verte dudando de ti, cuestionándote, destruyéndote emocionalmente desde adentro. Es un tipo de daño invisible, pero brutal. Y sí, lo hacen a propósito. Esto no es un accidente. No es algo que se les sale de las manos. Es elección. Una elección oscura, fría, calculada. No están perdidos. Están decididos. Y su decisión es esta: si no pueden tener tu amor, entonces tendrán tu dolor. Porque para ellos, cualquier emoción intensa es mejor que el vacío. Y si tú sufres por ellos, significa que aún tienen poder. Pero tú no estás aquí para ser la fuente de poder de nadie. Estás aquí para sanar, para recuperar tu paz, y para cerrar ese ciclo con dignidad. Cuarta señal, usan a los inocentes como armas. Y no sienten culpa. Aquí es donde el juego deja de ser emocional y empieza a volverse verdaderamente peligroso. Cuando estás frente a un narcisista maligno, debes entender esto: no existen límites. Ninguno. No hay líneas rojas. No hay conciencia moral. No hay protección para los vulnerables. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en herramienta de guerra. Incluso lo más sagrado, los hijos. Si tienen acceso a los niños, sobre todo a los tuyos, se convierten en soldados silenciosos en una batalla que tú no pediste, pero que el narcisista está decidido a ganar. Porque no se trata de verdad, ni de justicia, ni de amor. Se trata de poder. De control emocional. Y si para lograrlo necesitan arrastrar a un ser inocente, lo harán. Sin dudar. Sin temblar. Sin piedad. ¿Cómo lo hacen? Con manipulación sutil, pero devastadora. Pueden comenzar con pequeños comentarios al oído del niño. Tu mamá ya no te quiere como antes. Tu papá es el que está arruinando todo. No le cuentes eso a ella, no va a entender. Transforman el hogar en un campo de guerra psicológica donde los más inocentes se convierten en mensajeros del conflicto. Niños que repiten frases que nunca entendieron. Que se sienten culpables sin saber por qué. Que aprenden a dudar de uno de sus padres, solo porque el otro se los enseñó con veneno disfrazado de cariño. Y tú, como adulto sano, con valores, con principios, te encuentras en una posición devastadora: defenderte sin dañar más al niño. Protegerlo sin armar más guerra. Pero ellos no. Ellos no tienen esa conciencia. No tienen esa humanidad. Porque para el narcisista maligno, los hijos no son hijos,
son herramientas. Peones en un tablero donde solo les importa el jaque mate emocional. Lo que más duele, el abuso emocional encubierto. Te enfrentas a escenas donde tu hijo o hija te repite una mentira fabricada. Donde no entiende por qué ahora tiene miedo de abrazarte. Donde empieza a verte como el enemigo sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Y detrás de todo eso, hay una persona, el narcisista, sonriendo. Feliz. Triunfante. Porque lo que quería era exactamente eso, verte desestabilizado. Verte frustrado. Verte impotente. Y si para lograrlo tuvo que usar a un niño, entonces, en su mente, fue una jugada maestra. Porque ellos no sienten el dolor del otro. Sienten solo la satisfacción de ganar. A veces, el daño va aún más allá. En los casos más extremos, pueden llegar a generar falsas acusaciones. Pueden manipular memorias. Sugerir ideas. Crear escenarios que jamás existieron. Y lo hacen con una frialdad tan calculada que parecen creerse sus propias mentiras. No lo hacen por confusión. Lo hacen por destrucción. Porque el objetivo no es solo herirte emocionalmente. El objetivo es aniquilar tu credibilidad. Dejarte aislado. Dañar tu reputación. Y convertir a todos a tu alrededor, incluyendo a los más inocentes, en armas que disparan contra ti sin saberlo. Y mientras tanto, tú te preguntas: ¿cómo puede alguien hacerle esto a un niño? ¿Cómo no ven el daño que están causando? Pero esa es la trampa, ellos sí lo ven. Simplemente no les importa. Porque su guerra no tiene reglas. Y si para ganar tienen que quemar el puente más sagrado, el vínculo con tus hijos, lo harán. Y lo harán con una sonrisa. ¿Qué hacer si te encuentras en esta situación? Protege a los inocentes desde el amor, no desde el contraataque. Documenta todo. Habla con profesionales. Busca apoyo legal si es necesario. Recuerda que tú eres la única persona en ese entorno que aún está viendo al niño como un ser humano, y no como una herramienta. Tu estabilidad emocional es tu mejor defensa. Porque eso es lo que el narcisista más teme, que no te destruya ni siquiera usando a los demás. Quinta señal, lanzan campañas de difamación organizadas. Y tú ni siquiera lo ves venir. Cuando decides alejarte de un narcisista, no estás solo terminando una relación. Estás quebrando un sistema de control. Estás diciendo no a la manipulación, al gaslighting, al abuso emocional. Y aunque tú creas que con eso todo termina, para el narcisista, ahí es cuando realmente empieza la guerra. Porque un narcisista no sabe perder en silencio. No tolera que alguien escape de su dominio sin pedir permiso. Y menos aún, que lo haga sin rogar, sin llorar, sin mirar atrás. Esa herida en su ego no la pueden permitir. Y por eso, activan una de sus tácticas más destructivas y cobardes, la campaña de difamación. ¿Cómo lo hacen? Con máscaras de víctima y cuchillos en la espalda. Comienzan a construir una narrativa. Una versión de la historia completamente invertida, cuidadosamente maquillada. Y lo más perturbador, la cuentan antes de que tú puedas hablar. Se adelantan. Se apuran. Toman la delantera en el relato. Y tú, que estás intentando sanar en silencio, te das cuenta de que ya hay una versión de ti circulando, que no tiene nada que ver contigo. Empiezan a decir que estaban preocupados por ti. Que intentaron ayudarte. Que tú eras inestable. Controlador. Tóxico. Que fuiste tú quien los dañó. Que fuiste tú el abusador. Todo lo que ellos hicieron, ahora lo proyectan sobre ti. Con palabras suaves, con ojos tristes, con una falsa calma que desarma a cualquiera. Y lo peor no es solo la mentira. Es que les creen. Les creen porque son encantadores. Porque saben actuar. Porque ensayan sus historias como quien ensaya una obra de teatro. Les creen porque tú no estás ahí para defenderte. Porque estás intentando reconstruirte.
Porque estás demasiado agotado emocionalmente como para pelear cada mentira. Y mientras tanto, ellos ya sembraron dudas en tu círculo cercano. En tus amigos. En tu familia. En tu trabajo. En cualquier persona que te ofrecía apoyo emocional. Así te aíslan. Así te silencian. Así logran que parezcas el loco, el exagerado, el inestable. ¿Cuál es su verdadero objetivo? Destruir tu red de apoyo. Porque un narcisista sabe que una víctima fuerte, acompañada, sostenida por gente que la cree, es peligrosa. Una víctima que no está sola puede hablar. Puede sanar. Puede exponer la verdad. Y eso es algo que no van a permitir. Así que usan la manipulación emocional, la actuación, el chisme disfrazado de preocupación para contaminar todo a tu alrededor. Lo hacen estratégicamente. Paso a paso. Hasta que un día miras a tu alrededor y ya no sabes en quién confiar. Hasta que dudas de ti mismo. Hasta que te preguntas, ¿será que todos tienen razón y el problema soy yo? Y ahí, justo ahí, es cuando ellos ganan. Porque no necesitan tener razón. Solo necesitan que tú empieces a creer que no la tienes. Pero aquí está la verdad más cruda. Si un grupo de personas se aleja de ti porque escucharon una sola versión manipulada de la historia, sin preguntarte, sin contrastar, sin darte voz, no eran tu red de apoyo. Eran audiencia pasiva del narcisista. Y tú no necesitas espectadores. Necesitas personas que te vean de verdad. ¿Qué puedes hacer? No intentes limpiar tu nombre con cada persona. No es tu tarea explicar tu verdad a quienes eligieron no escucharla. Guarda evidencia, conserva tus límites y enfócate en sanar. Conecta con personas que sí vean tu luz. Que no se dejen influenciar por máscaras prestadas. Y sobre todo, recuerda que tu verdad no depende de cuántos la crean. Tu paz no necesita aprobación externa. Y tu historia merece ser contada, pero solo cuando tú estés listo para narrarla, no cuando ellos te obliguen a defenderla. Sexta señal, invaden tu privacidad con obsesión enfermiza. Al principio, puede parecer interés. Un mensaje más. Una llamada fuera de hora. Una pregunta incómoda disfrazada de preocupación. Pero pronto te das cuenta, no es amor. No es cercanía. No es interés real. Es control. Es vigilancia. Es una invasión directa y constante de tu espacio personal. Un narcisista que ha perdido el control sobre ti no se retira. Escala. Intensifica. Aumenta la presión. Cuando ya no respondes, cuando los bloqueas, cuando cortas toda vía de contacto, su necesidad no desaparece, se transforma en obsesión. Y es entonces cuando las cosas empiezan a cruzar la línea de lo psicológico hacia lo ilegal y peligroso. Hackean tus cuentas. Revisan tus correos electrónicos. Instalan software espía en tu teléfono o computadora. Activan funciones de rastreo o intentan ubicarte a través de terceros. Te siguen en redes sociales con cuentas falsas. Se infiltran en tu entorno solo para obtener información, dónde estás, con quién estás, si ya has seguido adelante, si has olvidado. Esto no es amor distorsionado. Es vigilancia psicológica. Es una forma de acoso encubierto. Y lo más perturbador, muchas veces, lo hacen con completa frialdad, sin culpa y sin vergüenza. Algunos incluso no lo niegan cuando los descubres. Lo justifican. Lo minimizan. Te culpan. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Es que no me respondes y me preocupo. Tú me hiciste actuar así. Pero no te confundas, nada de esto es cuidado. Esto es una violación profunda de tu intimidad, una muestra de que esa persona no puede tolerar que existas sin ellos. Que tomes decisiones sin su supervisión. Que tengas privacidad. Que seas libre. ¿Por qué lo hacen? Porque el narcisista no soporta la incertidumbre. Necesita saber. Necesita controlar.
Necesita sentir que aún tiene acceso a tu mente, incluso si ya no tiene acceso a tu vida. Y por eso, cuando el contacto se rompe, el acoso encubierto comienza. La necesidad de saber si aún piensas en ellos. Si aún sufres. Si los has reemplazado. Si ya los olvidaste. Porque en el fondo, su mayor temor no es perderte. Es no saber si todavía tienen poder sobre ti. Y esa duda, ese vacío de información, se vuelve insoportable. Así que actúan. Invaden. Espían. Persiguen. Y cruzan todos los límites, incluso los legales. Señales a las que debes estar atento. Te llegan notificaciones de inicio de sesión en tus cuentas desde ubicaciones desconocidas. Tu celular comienza a comportarse de forma extraña. Alguien cercano repite información que solo tú sabías. Te llegan solicitudes de cuentas falsas que parecen creadas solo para observarte. Comienzan a aparecer coincidencias que no tienen sentido, pero encajan con tu ubicación o tus movimientos. Y si te atreves a confrontarlos, el narcisista puede volverse aún más agresivo, desviando la culpa. No puedes esconderme nada. Tú me obligaste a hacer esto al dejarme. No es ilegal si solo estoy mirando. Pero sí lo es. Y sobre todo, si es abuso. Porque tú tienes derecho a la privacidad. A cerrar ciclos. A vivir sin miedo. Y si alguien necesita vigilarte para sentirse en control, lo que está haciendo no es amor. Es persecución. ¿Qué puedes hacer? Cambia contraseñas. Desactiva ubicaciones compartidas. No confrontes si sientes que puedes estar en riesgo. Documenta comportamientos sospechosos. Acude a apoyo profesional o legal si es necesario. Refuerza tus límites, incluso si eso implica cortar lazos con personas cercanas a ellos. Séptima señal, emite amenazas constantes, veladas o explícitas. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cuando el narcisista siente que ha perdido el control sobre ti, cuando ya no puede manipularte con cariño falso, con culpas emocionales, con nostalgia inventada, pasa a su siguiente arma, el miedo. Y no estamos hablando de discusiones acaloradas. Hablamos de amenazas cuidadosamente colocadas para que no puedas ignorarlas, pero tampoco puedas probarlas del todo. No siempre es algo directo como te voy a destruir. A veces es más retorcido. Más insidioso. Un comentario ambiguo, dicho con una sonrisa tensa. Sabes que puedo complicarte la vida si quiero, ¿cierto? No me hagas actuar de una forma que ninguno de los dos quiere ver. Espero que tus secretos estén bien guardados. Y tú te quedas en silencio, tratando de entender si fue una broma o una advertencia. Pero lo sabes. Lo sientes. Fue una amenaza. Una forma sutil de volver a colocarte en una posición de sumisión emocional. Y cuando eso no basta, pueden subir el nivel sin ningún pudor. Amenazan con arruinarte económicamente. Con divulgar información sensible que tú compartiste en confianza. Con dañar tu reputación, tu imagen pública, tu entorno laboral. Incluso, en los casos más extremos, con dañar físicamente a ti o a alguien que amas. Y si alguna vez te atreves a reaccionar o hablar de ello, ellos se escudan detrás de la ambigüedad. Estás exagerando. Solo fue una forma de hablar. Estás paranoico. Pero tú lo sabes, no son palabras vacías. Porque los narcisistas malignos cumplen sus promesas. No están haciendo un juego emocional. Están librando una guerra. Y tú, al salir de su control, te convertiste en su amenaza. Ya no eres su pareja. Eres el testigo que puede destruir su máscara. Eres quien puede hablar. Quien puede mostrar la verdad. Y por eso, intentarán silenciarte. Con miedo. Con manipulación. Con violencia emocional o incluso real. ¿Por qué amenazan? Porque la amenaza crea parálisis. Porque si logran que tú vivas con miedo, ya no necesitas una jaula física para quedarte.
El miedo te inmoviliza. Te hace dudar de cada paso. Te mantiene alerta, vigilando sombras, mientras ellos recuperan el control desde la distancia. La amenaza se convierte en una nueva forma de vínculo. Una cadena invisible. Una prisión emocional donde tú eres el rehén, y ellos el carcelero disfrazado de expareja. ¿Cómo reconocer este patrón? Si cada vez que dices no, responden con advertencias. Si usan tu pasado como arma. Si sientes miedo al hablar o al exponer la verdad. Si notas que su tono cambia de dulce a siniestro cuando no obedeces. Si comienzan a involucrar a terceros como presión, ya verás lo que fulano hará cuando sepa esto. Estas señales no son exageraciones. Son alertas rojas. Reales. Peligrosas. Y merecen ser tomadas en serio. ¿Qué puedes hacer si estás siendo amenazado por un narcisista? No lo enfrentes solo. Busca apoyo emocional y legal. Guarda evidencia. Graba, documenta, respalda todo lo que puedas. Refuerza tu seguridad digital, cambia contraseñas, protege tus dispositivos. No le digas tus planes. El silencio es tu escudo. Confía en tu intuición. Si algo te da miedo, es porque hay una razón. Y lo más importante, tú no estás solo. Existen redes, personas, leyes y comunidades que pueden ayudarte a protegerte. Octava señal, se niegan absolutamente a asumir responsabilidad. Da igual cuántas pruebas existan. Da igual cuántas personas testifiquen. Da igual cuántas veces se les enfrente con hechos claros. Ellos no admiten error. No piden disculpas. No asumen consecuencias. Más bien, invierten la historia. Se pintan a sí mismos como víctimas. Inventan escenarios donde tú eres el villano. Reescriben la historia una y otra vez, como si la repetición pudiera reemplazar la verdad. Y cuanto más clara es la evidencia, más insisten en su versión distorsionada. Porque para ellos, la verdad no importa. Solo importa tener razón. Novena señal, explotan tus debilidades personales para mantenerte bajo control. Conocen tus traumas. Tus secretos más oscuros. Tus momentos más vulnerables. Y no los guardan como signos de intimidad. Los usan como armas. Para chantajearte. Para humillarte. Para recordarte que saben cómo derrotarte. Que saben cómo romperte. Pueden mencionar tu pasado en público, usar tu dolor como burla, o simplemente susurrarte al oído, recuerdo cómo te derrumbaste la última vez, vas a volver a fallar. Esto no es manipulación emocional normal. Esto es tortura psicológica. Y es una marca clara de maldad consciente. Décima señal, crean caos solo por el placer de sentirse en control. Aunque no haya conflicto, lo inventan. Empiezan peleas sin motivo. Acusan de traiciones inexistentes. Generan drama artificial solo para verte reaccionar. No quieren resolver nada. Quieren sentirse poderosos. Y lo único que les interesa es ver cómo lidias con el caos que ellos mismos generaron. Para una persona sana, el caos es estresante. Para un narcisista oscuro, es adictivo. Porque en medio del desastre, ellos se sienten reyes. Y mientras tú luchas por recuperar la calma, ellos observan con satisfacción. Porque el caos es su terreno favorito. Allí nadan mejor que nadie. Undécima señal, atacan directamente tu salud mental. Sabes que te desestabiliza. ¿Qué palabras te hacen temblar? ¿Cuáles son tus crisis más sensibles? Y lo usan. Conscientemente. Repiten tus mayores miedos. Provocan ataques de pánico. Te recuerdan errores del pasado con frialdad. Hasta llegan a hacerte dudar de tu propia estabilidad mental. No se trata de crueldad pasajera. Se trata de una campaña sistemática de destrucción interna. Porque no quieren solo herirte. Quieren que dudes de ti mismo.
Quieren que dejes de confiar en tu mente, en tu cuerpo, en tu experiencia. Porque una mente rota es fácil de manejar. 12ª señal, aíslan a sus víctimas cortando todo apoyo emocional. Empiezan a sembrar dudas en quienes te quieren. Manipulan a tu familia. Corrompen a tus amigos. Confunden a tus colegas laborales. Hacen que quienes te rodean duden de ti, que cuestionen tu palabra, que se alejen poco a poco. Todo esto se hace con una estrategia clara, verte solo, vulnerable, débil. Porque sin apoyo, sin voz colectiva, puedes ser doblegado con mayor facilidad. Y eso es exactamente lo que quieren. Control total. Sin testigos. Sin resistencia. 13ª señal, usan tu fe, cultura o valores sagrados como armas contra ti. Tienen la capacidad de retorcer lo que más valoras y convertirlo en castigo. Si eres religioso, te dirán que Dios no aprueba tus decisiones. Si valoras tu tradición, te culparán de traicionarla. Si defiendes tu comunidad, te acusarán de traicioneros. Es una violación espiritual. Una manipulación que va más allá de lo personal. Rompe una de las últimas barreras humanas, el respeto por lo sagrado. Y al cruzar esa línea, demuestran que no hay límite que no estén dispuestos a saltar. 14ª señal, ignoran completamente las leyes, normas y principios éticos. Ya no se detienen ante lo ilegal. Hackean cuentas. Rompen órdenes judiciales. Falsifican documentos. Ignoran restricciones legales. Violan acuerdos. Hacen lo que sea necesario para salir impunes. Y si son atrapados, no muestran arrepentimiento. Simplemente reescriben la historia. Se excusan. Culpan a otros. Prometen cambiar. Y luego vuelven a hacerlo. Esta falta de respeto absoluto por las reglas básicas de convivencia muestra una ausencia total de moralidad. Para ellos, las leyes no son guías. Son obstáculos. Y si pueden saltarlas, lo harán sin dudar. 15ª señal, lastiman animales o niños como forma de demostrar poder. Este es el nivel más oscuro. El punto donde el narcisismo deja de ser solo emocional y entra en territorio perverso. Porque una persona normal no lastima a los indefensos. No ataca a los que no pueden defenderse. Pero un narcisista maligno sí lo hace. Porque ahí es donde sienten verdadero poder. Donde pueden imponer su voluntad sin resistencia. Pueden comenzar con negligencia, olvidar comida para una mascota, ignorar el dolor de un animal, minimizar el sufrimiento. Pero con el tiempo, esto se convierte en abuso. En agresión física. En tortura emocional. Y con los niños, es aún peor. Pueden humillarlos, manipularlos, hacerlos cómplices de sus juegos mentales. Y lo hacen sin vergüenza. Porque para ellos, el dolor ajeno no es un problema. Es una victoria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que no estabas loco. No estabas exagerando. No estabas imaginando cosas. Tu instinto no te engañó. Algo en tu interior te advirtió que esa persona no era solo tóxica. Era peligrosa. Y ahora, después de todo lo que han hecho, entiendes que no se trataba de inmadurez. Se trataba de elección. El narcisismo no es una excusa para la crueldad. Es una explicación. Pero no una justificación. Y cuando una persona elige hacer daño conscientemente, cuando cruza cada línea ética, cuando se convierte en una amenaza real para tu bienestar, tu seguridad, tu cordura, entonces ya no se trata solo de una persona herida. Se trata de una persona peligrosa. Y la única respuesta posible es el alejamiento definitivo. Total. Irrevocable. No por miedo. No por venganza. Sino por protección. Por supervivencia. Por amor propio. Porque hay personas que no merecen redención. Merecen distancia. Merecen espacio.
Merecen un muro entre ellas y quienes aún tienen corazón. ¿Qué puedes hacer ahora? Primero, reconoce que no estás loco. Que lo que viviste no fue exagerado. Que tu dolor es real. Que tu intuición no te engañó. Segundo, prioriza tu seguridad. Si están cruzando la línea de lo legal, busca ayuda profesional. Psicológica, emocional, legal si es necesario. Tercero, construye un muro protector. Aleja a esa persona de tu vida. Bloquea, ignora, calla. No les des energía. No les des audiencia. No les des victorias. Y por último, date permiso. Permiso para sanar. Para cerrar ese capítulo sin necesidad de entender cada herida. Para dejar de buscar respuestas en alguien que ni siquiera tiene preguntas reales. Porque el verdadero poder no está en descifrar al narcisista. Está en soltarlo. En caminar lejos sin mirar atrás. En reconstruir tu vida desde la dignidad, no desde el daño. En hacer de tu paz el límite más sagrado. Recuerda esto, no necesitas una disculpa para liberarte. No necesitas que ellos entiendan lo que tú ya viviste. No necesitas que reconozcan el dolor que causaron para empezar a brillar otra vez. Tu historia no termina con lo que ellos hicieron. Empieza con lo que tú decides hacer ahora. Y si sientes que todavía queda algo dentro de ti que necesita respuesta, no estás solo. Aquí encontrarás las piezas que faltan. Mira el siguiente video donde exploramos más a fondo este mundo. Porque este no es el final. Es el comienzo de algo mucho más grande. Tú. Libre. Íntegro. En paz.